Buenos días, estamos en marzo del 2025. Aquí estamos, estoy también con José Benito y vamos hoy a analizar, a comentar, a hablar del último discurso de Jesús antes de que le mataran. El discurso profético del Monte de los Olivos, que encontramos en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Evidentemente no vamos a comentar, no vamos a leer ni a comentar los dos capítulos enteros, solamente ciertos pasajes extremadamente importantes para que veáis lo que enseñó Jesús, y es algo muy diferente, como vais a ver, a lo que enseñan, por ejemplo, la organización de los llamados testigos de Jehová, estos falsos testigos de Jehová, y lo que enseñan en otras iglesias. Vais a ver lo que enseñó Jesús. Vamos a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y voy a leer a partir del verso 1. Mirad lo que dice. Cuando Jesús salió del templo, se refiere al templo de Jerusalén, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En la versión de Lucas y de Marcos, la versión paralela, se dice algo más, que no lo dice la versión de Mateo. Dice, Señor, le dijeron los apóstoles a Jesús, Señor, mira qué grandes edificios, qué hermosura, fíjate qué bonitos, qué maravillosos, ¿no? ¿Y por qué le decían eso? ¿Por qué hicieron esa pregunta, esa afirmación a Jesucristo? ¿Tú lo sabes por qué fue? Sí, le mostraron, le dijeron para que, como queriendo decir, mira, qué religión más bonita tenemos, qué edificio, qué templo más maravilloso. Esto significa que somos el verdadero pueblo de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? Es decir, en las edificaciones del templo de Jerusalén y tal. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Una profecía que hizo Jesús 40 años de que se cumpliera, porque fue, como sabemos todos, en el año 70 cuando vinieron las legiones romanas y destruyeron Jerusalén, el templo, y no dejaron piedra sobre piedra del templo de Jerusalén. No dejaron piedra sobre piedra. Exactamente lo que predijo Jesús, que Jesús también era profeta, además de ser el Mesías y el Hijo de Dios, también era profeta de Dios. Profetizó la destrucción del templo de Jerusalén, que se cumplió al pie de la letra 40 años después. Verso 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosas se referían los apóstoles, Benito? A lo que él estaba diciendo. A la destrucción del templo. Ajá. ¿Cuándo ocurrirá? La destrucción del templo. ¿Y qué señal? Acordaos de esta palabrita. ¿Qué señal? La señal. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de la era? Aquí la palabra que ha sido traducida por venida, la palabra griega utilizada es parusía. ¿Cuál será la señal de tu parusía? Y la palabrita griega parusía significa venida y presencia. Todos los diccionarios en griego, todos los eruditos en idioma griego lo que dicen, significa venida y presencia, porque para estar presente primero tiene que haber venido, ¿no? ¿Vinito? Sí, tiene que haber llegado al lugar de destino. No se puede estar presente si no ha venido. Claro, si no está en el lugar del destino. Bien, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era? Es decir, para los apóstoles, la destrucción del templo de Jerusalén significaba el fin de la era, del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Así comienza Jesús. Cuidadito que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, es decir, el Mesías. Mirad, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 70, aparecieron en Jerusalén falsos mesías. En el año, poner atención, en el año 63 después de Cristo estalló la guerra de los judíos contra Roma. 63. A partir de ahí, antes de que en el año 70 fuera destruida Jerusalén y el templo, entonces estalla esa guerra contra el imperio romano y comienzan a aparecer en Judea
falsos mesías, falsos cristos, diciendo: yo soy el Cristo, yo os voy a librar del imperio romano, del yugo de Roma. Eso históricamente sabemos que se cumplió al pie de la letra. Especialmente lo sabemos por el historiador judío de esa época que se llamaba Flavio Josefo. Lo dice, que aparecieron en Judea, en Jerusalén, diferentes individuos que decían que eran el Mesías, que el Mesías había llegado, que los iba a librar del yugo de Roma, y por eso declararon la guerra a Roma, ¿verdad, Benito? Hombre, claro. Es histórico. Y ya lo predijo Jesús: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. A ver, ahora poner atención a lo que os voy a decir. Esta profecía de Jesús, de que se levantarían muchos falsos cristos y falsos profetas, ya se cumplió antes del año 70, ahí en Jerusalén. Se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia y se va a cumplir también en el futuro. Es decir, es una profecía de triple cumplimiento. A lo largo de la historia se han levantado, han aparecido falsos mesías, falsos cristos, Benito. Claro, siempre. Siempre. Por ejemplo, el más reciente, uno muy famoso, que murió en el año 2012, José Luis de Jesús Miranda, que decía en internet, decía al mundo entero que él era Jesucristo hombre. Bueno, no solo decía eso, sino decía que era el Dios Padre, que era Jesucristo hombre y que también era la bestia, los tres en uno. O sea, era un enfermo mental que engañó a mucha gente. Se ponían el número 666 marcado en la mano derecha. Dios le quitó la vida por blasfemo en el año 2012, ¿de acuerdo? Y a lo largo de la historia ha habido muchos más falsos cristos, falsos mesías. La propia hostia, la galleta de harina que levantan los curas en las misas, es un falso Cristo, en forma de galleta de harina. Dicen las misas: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los católicos creen que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Eso es otro cumplimiento de la profecía, de que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Y también es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando venga la bestia. Él va a decir que es Jesucristo, que Él es el Mesías, que ha venido a la tierra para salvar al mundo. Es una profecía también, por tanto, de tres cumplimientos. Repito, en Mateo 24 Jesús habló de una profecía triple que se va a cumplir en tres momentos diferentes. Se cumplió en el siglo I, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia y se va a cumplir también en el futuro. Yo soy el Cristo y os engañaré. De guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin del templo de Jerusalén, porque ese es el fin del cual estaba hablando Jesús, de la destrucción del templo. Aún no es el fin del templo de Jerusalén. Mirad, esta profecía de Jesús también se cumplió literalmente antes del año 70, cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Se sabe perfectamente que hubo guerras, rumores de guerras. Los judíos se levantaron en pie de guerra, se rebelaron contra Roma y había unas luchas, unas guerras intestinas tremendas en Jerusalén. Se mataban incluso entre los propios judíos. Se mataban porque unos judíos estaban a favor de hacer la paz con Roma y otros judíos decían que, bueno, como ya el Mesías, había algunos que decían que eran el Mesías, que se creían los muy idiotas que iban a vencer a Roma. Entonces se rebelaron contra el Imperio Romano y había unas guerras civiles, unas luchas intestinas entre los judíos impresionantes. Hubo guerras, como dice aquí Jesús. Y dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, aún no es el fin del templo de Jerusalén. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Efectivamente, se sabe por historiadores romanos y también por el historiador judío Flavio Josefo, que vivía en esa época, que hubo guerras tremendas en el Imperio Romano. Naciones se levantaron contra naciones, reinos contra reinos. Hubo grandes pestes y hambrunas en diferentes lugares. Por cierto, esa gran hambruna ya es mencionada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la época del emperador Claudio, que gobernó en Roma
hacia el año 45 por ahí, se levantó una hambruna tremenda en el Imperio Romano que afectó también a Judea. Eso lo dice bien clarito el libro de los Hechos, ¿de acuerdo? Es decir, que se cumplió literalmente estas palabras de Jesús. Y terremotos en diferentes lugares, efectivamente. Antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, hubo muchos terremotos en diferentes regiones del Imperio Romano. Esto es histórico. Y se ha cumplido también a lo largo de la historia, evidentemente. Ha habido guerras, desde toda la era cristiana está repleta de guerras, de nación contra nación, reino contra reino, y va a seguir cumpliéndose en el futuro. Y mira lo que dice ahora Jesús en el verso 8. Mirad. Y todo esto será principio de dolores, los principios de dolores de parto. Fijaos que no dijo Jesús, y todo esto será la señal de mi venida, la señal de mi presencia, no. La señal de su venida aparece después, en el verso 30. Las guerras, las hambrunas, los terremotos, los falsos cristos, Jesús lo llamó el principio de dolores, no la señal de su presencia, no la señal de su venida. Por lo tanto, cuando esta organización llamada los Testigos de Jehová enseñan que todas estas cosas son la señal de su parusía, la señal de su presencia, están mintiendo. Porque Jesús lo llamó, aquí lo tenéis, el principio de dolores, ¿de acuerdo? No la señal de su venida. Entonces os entregarán a tribulación, fijaos lo que dijo Jesús. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Efectivamente, yo pregunto, ¿antes del año 70 los cristianos fueron entregados a tribulación y fueron muertos? Por supuesto que sí. Se sabe perfectamente, lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sufrieron una tremenda persecución por parte de los judíos, muchos fueron muertos, muchos cristianos fueron entregados a tribulación, y los persiguieron, lo leemos bien clarito. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Efectivamente, los cristianos verdaderos en el siglo I eran aborrecidos. Antes ya de la destrucción del Templo de Jerusalén, en el año 70, los cristianos fueron perseguidos, como leemos en el libro de los Hechos. Es una profecía que se cumplió, repito, ya en el siglo I, se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia. Las grandes persecuciones que ha habido contra cristianos, la Inquisición papal, cómo los cristianos eran llevados a la muerte, y se va a cumplir también en el futuro. Es una profecía también de triple cumplimiento. Se va a cumplir en el futuro durante el reinado de la bestia, que va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, como ya predijo aquí Jesús. Serán entregados a tribulación y muchos serán muertos, os matarán. Y seréis aborrecidos, odiados, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, efectivamente, traidores, falsos hermanos, apóstatas de la fe, entregando a la muerte a otros cristianos. Esto siempre se ha cumplido, se cumplió en el siglo I, se ha cumplido a lo largo de la historia, y se va a cumplir también en el futuro, durante el reinado de la bestia. Vamos a ser traicionados, incluso hasta por familiares. Seremos traicionados y entregados a las autoridades para que nos maten, para que seamos muertos. Esto, repito, siempre ha ocurrido a lo largo de la historia. Y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Lo veis? Falsos profetas nos habla de líderes religiosos embusteros, falsos profetas, los que dicen hablar en nombre de Dios. Es una profecía que se cumplió antes del año 70, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Aparecieron muchos falsos profetas que iban diciendo, especialmente judíos, iban diciendo: no os preocupéis, que vamos a vencer a los romanos, Dios va a enviar al Mesías y nos va a salvar y seremos librados del yugo romano. Eran falsos profetas porque ocurrió exactamente lo contrario. Ellos rechazaron a Jesús, al verdadero Mesías, esperaban y aún siguen esperando a su Mesías. ¿Y qué ocurrió? Que Israel fue conquistado por los romanos. Destruyeron el templo de Jerusalén, los judíos fueron esparcidos por el mundo, mataron en Jerusalén a más de 1 millón de judíos,
esto lo sabemos por Flavio Josefo, la guerra de los judíos, más de 1 millón de judíos liquidaron los romanos en Jerusalén. Vino una hambruna tan grande que incluso las madres judías tenían que cocer, asar a sus bebés para comérselos. Hasta ese punto llegó la maldad, el canibalismo en esa época, durante la rebelión contra Roma. Se comían incluso a sus propios bebés, lo dijo Flavio Josefo en sus crónicas, la guerra de los judíos. Por eso dijo Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Repito, hasta se comían a sus propios bebés. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, el que persevere hasta el fin del templo de Jerusalén o hasta el fin del mundo, este será salvo. Y efectivamente, aquellos cristianos que perseveraron en la fe hasta el fin del templo de Jerusalén fueron salvos, no fueron destruidos ahí en Jerusalén por los romanos, escaparon a las montañas, fueron salvos, ¿de acuerdo? Y es unas palabras de Jesús que se puede aplicar también a nosotros, que vivimos en el siglo XXI. El que persevere en la verdadera doctrina, ese será salvo, ¿de acuerdo? Ese será salvo. Tenemos que perseverar hasta el final. Y ahora fijaos lo que dice aquí: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A ver, varias cosas tremendas enseña ese versículo, estas palabras del Señor Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones. ¿Qué es el evangelio del reino? El evangelio del reino es la buena noticia procedente del reino de Dios y que está centrada en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Así lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso es el verdadero evangelio. Se le llama del reino porque procede del reino de Dios. La palabra de él significa procedencia. Evangelio del reino, procede del reino de Dios, y en eso consiste. No consiste en predicar la futura tierra paradisíaca, el maravilloso mundo del mañana. No. Está centrado el evangelio verdadero en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Así lo leemos en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Pedro y Pablo predicaron exactamente ese mensaje, el evangelio del reino. Ellos nunca predicaban a nadie la futura tierra paradisíaca. Eso es un falso evangelio que predica, por ejemplo, esta organización falsa de los falsos testigos de Jehová. No, el evangelio del reino es bien clarito cuál es. Está centrado en lo que ya he mencionado, en lo que ya he dicho. Y será predicado en todas las naciones para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin de qué? Sencillo. El fin del templo de Jerusalén, efectivamente. Mirad, escuchad. El verdadero evangelio en la época del apóstol Pablo, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, ya era conocido en todo el imperio romano. Lo dijo Pablo a los romanos, por ejemplo, que la fe de ellos era conocida en el mundo entero, pero ahí el mundo entero significaba el imperio romano. El imperio romano, eso era el mundo entero conocido en esa época. Y entonces vendrá el fin, efectivamente. Una vez que el evangelio fue llevado por el imperio romano, especialmente por el apóstol Pablo, vino el fin del templo de Jerusalén. Llegaron las legiones romanas en el año 70 y destruyeron Jerusalén, el templo. Vino el fin. Y ahí la palabra fin también se puede referir al fin del mundo que vendrá en el futuro. El evangelio será conocido en todas las naciones y entonces vendrá el fin del mundo. Por lo tanto, también es una profecía, pero esta vez de doble cumplimiento. ¿De acuerdo? De doble cumplimiento. Vino el fin del templo de Jerusalén en el año 70 y en el futuro vendrá el fin del mundo, es decir, el fin de esta era. Y de momento hasta aquí. El comentario es mucho más largo, el discurso de Jesús, el discurso profético en el Monte de los Olivos, pero esto que he explicado es extremadamente importante. Que quede claro, la señal de su venida presencia
Aparece en el verso 30, ya con esto que voy a leer en el versículo 30, para que veáis cuál es la señal de su parusía. Mirad, abrid vuestras Biblias, Mateo 24, versos 29 y 30. Vamos a ver cuándo será la señal de su parusía, la señal de su presencia, de su venida. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes, sino después, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, refiriéndose a meteoritos que caerán del cielo, evidentemente, a estrellas fugaces. No se refiere a soles, no se refiere a las estrellas literales, a soles, porque son miles de veces mayores que la Tierra. Se refiere a estrellas fugaces, a lluvia de meteoritos que caerán a la Tierra. Dice el Apocalipsis que cada piedra pesará un talento, como el peso de un talento. Y un talento son 47 kilos. Imaginaos pedruscos de 47 kilos, una lluvia de pedruscos que van a caer del cielo, justo antes de la venida gloriosa de Cristo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, se van a conmover. Aquí cuando Jesús habló de las potencias de los cielos, porque esto muchos no lo entienden, se refiere a los ángeles de Dios, que se van a conmover a ver lo que está haciendo aquí en la tierra. Se sentirán conmovidos, se van a conmover. En la Biblia a los ángeles también se le llama las potencias, los poderes de los cielos, las potencias de los cielos. Son los ángeles de Dios que viven en los cielos y se van a conmover cuando vean todo esto que está ocurriendo. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En el cielo, no en la tierra, sino en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. Ahí tenemos la señal de su venida, la señal de su parusía. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí lo tenemos bien clarito. La señal de su parusía se va a cumplir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Y aparecerá en el cielo, en el aire, en el cielo, cuando Cristo venga en gloria. Esa es la señal de su parusía, de su venida. Por lo tanto, ya con esto termino esta participación mía. Enseñar que la señal de su venida, la señal de su presencia, comenzó en la tierra en el año 1914, como señala esta organización falsa y diabólica de los falsos testigos de Jehová, es una de las mayores herejías y doctrinas de demonios de los últimos 150 años. Ninguna señal de su venida, de su presencia, ocurrió en el año 1914, porque donde ha de verse esa señal es en el cielo. Y va a ser después de la tribulación de aquellos días, una tribulación que todavía no ha comenzado. ¿De acuerdo? Es una señal que será la propia venida de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Enseñar que esa señal son las guerras, son los terremotos, las hambrunas, las pestes, es una espantosa mentira del diablo. Esas guerras, esas hambrunas, esas pestes, esos terremotos, Jesús dijo que sería el principio de dolores. Mateo 24, verso 8. Principio de dolores, no la señal de su parusía. La señal de su parusía, repito, va a aparecer en el cielo y va a ocurrir cuando Jesús venga. Por lo tanto, están mintiendo todos aquellos falsos cristianos que enseñan esa patraña de que la señal de su parusía comenzó en 1914 cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Eso es una de las mayores mentiras del diablo que ha engañado, por desgracia, a millones y millones de personas que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. Y que es mentira porque primero, los primeros cristianos nunca se llamaban testigos de Jehová. Se llamaban discípulos o se llamaban santos. Y en segundo lugar, porque un verdadero testigo de Jehová, según la Biblia, son aquellos que vieron con sus propios ojos a este Señor Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Esos eran los verdaderos testigos de Jehová. Lo vieron con sus ojos. Tú no puedes ser testigo de alguien al cual jamás has visto. Pero esos israelitas sí que vieron a este Señor Jehová, que era Jesús, no era el Padre Celestial, porque al Dios Padre, que es el Dios Supremo, nadie le vio jamás, dice la Biblia.
Por ejemplo, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18, lo dice bien claro. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Sin embargo, este Señor Jehová sí que fue visto por Adán y Eva en el jardín del Edén, le vio a Abraham en el encinar de Manré, le vio a Moisés y hablaba con él cara a cara, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenéis la prueba absoluta y irrefutable de que la Biblia habla de dos Jehovás. El Jehová supremo, el Dios invisible a quien un ser humano vio jamás, aquí en la tierra, y el segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, y que era el mismísimo Señor Jesucristo, al cual en la Biblia también se le llama Jehová. Pero bueno, esto es tema para otro vídeo, es un tema diferente, ya para otro vídeo. Pues nada, hasta aquí este vídeo. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like a este vídeo y compártelo para que muchos más lleguen al conocimiento de la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre como el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y a Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, el enviado del Padre, el enviado del único Dios verdadero. Ese es el doble conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Lo dijo Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Que no se te olvide mirar en la descripción de este vídeo, donde hay varios estudios bíblicos muy importantes escritos por mí relacionados con este tema. Así que nos despedimos con el saludo apostólico. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos